Acompañantes de viaje, planeando ese viaje a Europa y pensando en hacer algunos trayectos en autobús. Cuando armamos un viaje pensamos en hacer trayectos en tren o en avión, pero es una realidad que muchas veces en autobús es más barato o cubre rutas que no las encontramos en los otros transportes. Vamos a contarles cómo fue nuestra experiencia. Nosotros hemos utilizado Flixbus entre Alemania y Polonia, más precisamente entre Berlín y Poznan, y les contaremos cómo ha resultado. Los precios que propone esta compañía son muchas veces muy baratos y cubre muchos trayectos dentro de Europa, así que fue una decisión que tomamos rápidamente. El precio de este trayecto, que duró algo más de 3 horas, fue de 23 euros en el mes de junio. Pero si buscas abaratar, muchas veces buscando en otros horarios se logra. Incluye equipaje en bodega y un equipaje de mano, por lo que nuestras maletas pudieron ir sin problemas. Si tuvieran que agregar equipaje, también lo pueden hacer de manera online con un costo. Los boletos los puedes adquirir en la web o en la aplicación con anticipación. Tienen flexibilidad de cambio de horario. La salida desde Berlín fue de la terminal Süd-Reus hasta la terminal de Poznan. En Berlín tienen más de una opción para abordar el autobús, así que elijan las que les quede más conveniente a ustedes según estén alojados. Siempre miren bien en la aplicación desde dónde sale el autobús, la dirección exacta. Muchas veces los mismos no salen de una terminal, sino de una dirección determinada. En este caso, en Berlín, sí es en una terminal, hay opciones desde otra también y también desde el aeropuerto. Estoy nombrando a Berlín o lugares de Polonia, pero esta compañía tiene trayectos por toda Europa. Dejo en el blog y en la descripción la web de Flixbus para que chequen los precios y los horarios de sus posibles tramos. Al llegar al autobús, luego de que el chofer les escanee los pasajes, ustedes mismos cargarán su equipaje en la bodega. Si quieren pueden identificarlos con anterioridad, nosotros así lo hicimos. El peso admitido es de 20 kilos para la maleta grande y 7 kilos para el bulto pequeño. Son flexibles, o al menos lo han sido en nuestro caso, pero por las dudas tengan en cuenta lo del peso. El mismo, así como las dimensiones de los bultos, están especificados en la web. También pueden pedir llevar bicicleta si la tienen o cochecito de bebé, lo tienen que hacer con anticipación. En nuestro caso, ambos trayectos fueron tranquilos y a tiempo. De todos modos, esta fue nuestra experiencia y hay que tomar siempre recaudos por si se atrasara, principalmente si uno ya se dirige al aeropuerto para volver, como fue en nuestro caso al retorno. Nosotros el regreso lo hicimos desde Poznan directo al aeropuerto de Berlín-Brandenburgo, los que nos quedó muy cómodo para ya poder tomar nuestro vuelo de regreso. Como les decía, por las dudas tomamos el recaudo de viajar temprano en la mañana y el vuelo salía recién en la tarde. El autobús llegó en hora, muy puntual, así que ese tiempo lo esperamos dentro del aeropuerto, pero más vale prevenir. La compañía tiene una app en donde tener los billetes y poder también chequear los horarios y hacer modificaciones en los tickets, así como adquirir tickets nuevos.
Tienen enchufes en el coche como para poder cargar celulares o lo que necesitasen. También cuentan con servicio de Wi-Fi, por lo menos eso decía. La verdad, no, como nosotros no utilizamos Wi-Fi, no lo hemos comprobado. No les podemos decir, pero es lo que dicen las especificaciones de la aplicación. Nuestro itinerario por Polonia comenzó, como decíamos, en Poznań, y si bien nosotros rentamos coche a partir de allí, podríamos perfectamente haber seguido haciendo los trayectos en Flixbus. En resumen, en nuestro caso fue positiva la experiencia y volveremos a usarlos sin dudas. De Poznań seguiríamos a Torun. Si nos fijamos, el trayecto dura unas 3 horas también y se pueden conseguir por unos 6 euros aproximadamente. De Torun nos trasladaríamos a Dansk, un trayecto que dura unas 2 horas y media con un costo aproximado de 8 euros. Luego nos iríamos a Varsovia. Ahí sí ya el trayecto es de unas 5 horas y media en el bus, por lo menos lo que marca, y con un precio de 12 euros aproximadamente. Vieron que también cambia según el horario que uno esté viajando. Supongo que también con la anticipación que uno consiga los pasajes. Eso imagino, pero no lo tengo comprobado. De Varsovia a Cracovia, unas 4 horas y unos 10 euros aproximadamente. Y de Cracovia a Breslavia, 3 horas y media y unos 6 euros también aproximadamente. Después se puede hacer el trayecto de Breslavia a Berlín directo al aeropuerto, como decíamos. No es necesario llegar a la ciudad y después transbordar, sino que uno se toma el ómnibus y los baja directamente en la terminal del aeropuerto. Repito, este tipo de tramos los pueden encontrar también en el resto de Europa. Acompañantes de viaje, ya en Polonia, le damos la bienvenida a una serie de videos por este país, por ciudades y muchos rincones que nos maravillaron. Quedan invitados al recorrido por Polonia. Si el video te ha gustado, pero principalmente si te ha servido de ayuda, te pedimos nos ayudes a nosotros suscribiéndote al canal, dándole like y compartiendo con viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios. Nos vemos en los videos de Polonia.